que lleguen tranquilos, que lleguen bien, que lleguen sanos a su casa. Amén, hermanos. Juan capítulo 6, versículos 58 al 62. Todo cuanto hagamos para el Señor sea de corazón. El momento que usted dispuso una ofrenda, ya esa ofrenda no es suya, ya usted la destinó para Dios. Hágalo con alegría, poco o mucho, pero de corazón y con alegría. Amén. Cualquier cosa que usted le brinde al Señor, entienda que a Él le agrada la actitud del que le ofrece algo. Juan capítulo 6, versículos 58 al 62 dice así la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo: yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que come de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Muchos de los discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús era consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Que el Señor Jesús nos bendiga en esta noche por su palabra. Amén, hermanos. Quisiera preguntarte esta noche: ¿dónde está puesta tu fe? Estoy seguro que más de uno ya respondió en Jesús. Pero es bueno que hagamos el ejercicio para rectificar, así como al carro le rectifican la dirección. ¿Qué es lo que le rectifican? Bueno, yo no sé ni qué es lo que le rectifican. Nosotros también es bueno que volvamos a afinar, a apuntar la mira para no perder el objetivo. El Señor se hallaba enseñándole a la multitud que le seguía y aprovechó el milagro de los panes y los peces. Y usted sabe que Él les reconvino y les dijo: ustedes me siguen es porque comieron pan y se saciaron, no porque creen en mí. Y entonces los lleva al plano espiritual. Le dice: todo el que come este pan se vuelve a morir. Porque así le pasó a los que en el desierto comieron el maná. El cambio, el que come el alimento que yo le doy, ese no va a morir. Porque yo le doy es alimento espiritual, alimento eterno. Y dice la Biblia que dentro del grupo de los que seguían al Señor comenzó a generarse un comentario. ¿Se acuerda qué era lo que decían? Se decían unos a otros: dura es esta palabra, está predicando duro. Tiene el machete en la mano. Y yo no sé qué más dirían. Y el Señor se enteró. Y bueno, y dice el texto, si usted sigue leyendo, que muchos de los que andaban con el Señor Jesús ya no les gustó eso. Y a raíz de aquella predicación ya no anduvieron más con el Señor Jesús. Entonces esos que se volvieron atrás, ¿dónde tenían puesta su fe? Porque acuérdense que el Señor Jesús les dice a los discípulos: bueno, y ustedes también quieren irse. Si tanto no les gusta mi manera de predicar, si no les gusta el mensaje, bueno, quieren irse también. Pedro entonces, inspirado por el Espíritu Santo, responde y dice: Señor, ¿a quién iremos? Porque hemos conocido que solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero para Pedro llegar a esa afirmación, sabía muy bien dónde tenía puesta su fe. Porque si la multitud de los que se fueron hubiesen tenido la fe puesta donde la tenía Pedro, no se van. ¿Verdad que no se hubieran ido? Y en otro texto dice el Señor en su palabra en Hebreos 12:1, donde debemos tener puesta nuestra fe. Y no solo tenerla, sino mantenerla.
Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Pero ¿cómo debemos correr esa carrera? Versículo 2 de Hebreos 12. La Biblia Reina Valera 60 dice: puesto los ojos en Jesús, pero los ojos de la fe. Amén. No los ojos que esperan pan, no los ojos que están habituados a lo material, sino los ojos que van a lo espiritual. Puesto los ojos en Jesús. La NTV dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Allá dice: el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba representada, que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de más honor, junto al trono de Dios en lo alto. Hermano, ¿por qué aquellos ya no anduvieron más con el Señor? Si ahí mismo en Juan capítulo 8 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, y mi palabra permanece. Ese es Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si habían creído en él, ¿dónde tenían puesta su fe? En el Señor Jesús. Pero ¿y por qué les dice esto? Dice: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y por ser mis discípulos verdaderos, conoceréis la verdad, y esa verdad los va a guiar a la libertad. ¿A qué se refiere el Señor ahí? Le está hablando a gente que cree en él. Pero les dice: si hacen esto, serán verdaderamente mis creyentes. Si no lo hacen, serán creyentes fingidos, aparentes. Y esos que son aparentes, que son fingidos, son los que se regresan, los que no permanecen, porque su fe, su mirada no está, su fe no está puesta en el autor y consumador de la fe, sino en lo que él ofrece. Amén. Es decir, siguen al Señor por lo que el Señor les ofrece, les brinda. Pero no siguen al Señor porque lo amen a Él, porque les interese conocerlo más. Poco o nada les interesa, y si se acercan es como la mujer del flujo para recibir sanidad. Pero no se acercan para ser transformados. Ahora, dijo el Señor Jesús en otra parte: no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no todo el que tiene vocabulario cristiano. Ya tenemos el que tiene costumbre cristiana, aquella multitud que andaba con él. Pero en un momento la costumbre ya no los pudo mantener. Porque la costumbre no alcanza para ser cristiano. Usted puede estar acostumbrado a venir a culto, pero un día va a perder la fuerza y ya no va a venir. Usted está acostumbrado a leer la Biblia, pero un día por alguna causa ya no la va a poder leer. Entonces, las costumbres no son un terreno sólido para seguir al Señor. Debe haber una comunión y una cercanía y un lazo mucho más profundo que la costumbre. Dijo él también: no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, que tiene vocabulario de cristiano. O sea, no es que parece, es el que es cristiano, el que entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién es el verdadero cristiano? En el mismo contexto dice: me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando. O
sea, dicen que soy el Señor de su vida, pero no me obedecen como el Señor. Si digo que soy cristiano, entonces debo actuar como cristiano, vivir como cristiano, creer como cristiano. ¿Vamos bien, hermanos? Hay muchos que dicen, yo tengo fe, pero eso no alcanza. ¿Fe en qué? No, tengo fe en que Dios me va a ayudar. Ah, tienes fe que Dios te va a ayudar. Tengo fe que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Ah, tienes fe en lo que... Pero la fe sola no alcanza. Porque la fe, se nos dice que el que dice que tiene fe debe demostrarlo con hechos. ¿Lo dice o no lo dice? Si dice que tiene fe, demuéstrelo por los hechos, por la conducta, por el fruto. Porque si de lo contrario te queda nada más diciendo que tienes fe, hermanos, que yo no me pongo la vacuna porque eso es del diablo. Entonces tú le estás creyendo más al diablo que a aquel que dijo que si tomares en sus manos cosas mortíferas no les hará daño. ¿O no lo dijo? Eso lo acabamos de leer en el Salmo 91. No, pero es que la Biblia dice que no tentemos a Dios. No, es que ninguno que está actuando en obediencia está tentando a Dios. Y Él nos mandó que obedeciéramos las leyes. Ahora, que ya lo suyo es por causa de prescripción médica, ok, respetable. Pero si no es nada más sino por capricho, entonces dígame, usted va en contra de las leyes y se enferma y ahora Dios está obligado a sanarlo. Dios está obligado a sanarla. Dígame cómo hace Dios ahí. Tú dices que tienes fe. Ese es Santiago. Santiago 2:14 al 17. Demuéstralo por los hechos. Porque la fe que no se demuestra por los hechos es una fe, ¿cómo? Muerta. ¿Y para qué sirve una fe muerta? Para nada. Porque la fe sin obra es muerta. Y usted y yo fuimos creados de nuevo, Efesios 2:10, para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, no es decir yo tengo fe. Bueno, ahora camina sobre esa fe. Y camina mirando a donde tienes puesta la fe. Porque ya se nos dijo que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe para que funcionen las cosas. ¿Cómo fue que le funcionó la fe a Moisés cuando prefirió el rechazo y el vituperio que llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Dónde colocó su mirada? ¿Dónde colocó su visión espiritual, su fe? ¿Dónde la colocó? ¿Ah? Y lo que él veía no lo veía con los ojos naturales. ¿Cierto que no? Así dice Hebreos capítulo 11, 24 al 27. Fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en el que recompensa, en la gran recompensa que recibiría. Pero no estaba solo mirando la recompensa. Él estaba mirando al que da la recompensa, porque el texto sigue hablando. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos, ¿dónde? ¿Cómo se sostuvo? ¿Y cómo se ve algo invisible? A estos ojos humanos es invisible, pero a los ojos de la fe no. Porque Moisés estaba viendo a cada rato todas las obras que Dios hacía.
Y por eso fue que Dios lo inspiró y cantó: grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Y Él manifiesta sus obras, ¿sabe para qué? Para que creamos en Él. Léase el Evangelio del apóstol Juan en las bodas de Caná de Galilea. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria para que sus discípulos creyeran en Él. Pues las obras del Señor es para que confiemos más en Él. ¿Sabe usted que cuando el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, no es el objeto de nuestra visión, no es el punto culminante de nuestra mirada, de nuestro caminar, fácilmente vamos a desviarnos y vamos a terminar como esa multitud que ya no quiso andar con el Señor. Vamos a 1 Timoteo 1, 19 y 20. 1 Timoteo 1, 19 y 20. Aférrate a tu fe en Cristo. ¿Se da cuenta? Cómo arranca clarito, ¿verdad? Más claro no puede hablar un ñato. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, ¿qué pasó? Su fe naufragó. ¿Cómo naufraga la fe? ¿Qué es naufragar? Naufragar es que usted vaya en el mar, en un barco, en una canoa, y esa canoa se le hunda, tenga un roto y se vaya llenando de agua, y cuando usted vino a ver no tiene canoa ni nada y quedó en el mar. Usted se convierte en un náufrago. Y estos naufragaron. ¿Por qué naufragaron? Porque dejaron de mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dejaron de mirar a Cristo? Porque tenían problemas de conciencia, su conciencia no era sana. ¿Por qué tenían problemas de conciencia? Porque andaban desobedientes. ¿Qué naufragaron? ¿A dónde los llevó la corriente del naufragio? Versículo 20. ¿Quiénes fueron esos? Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que respete. Eso es lo que quiere decir ahí en resumen. ¿Oye? Mire el trato que le dan a esta gente, al que naufraga de la fe. Se vuelven peligrosos para la iglesia y para aquel que anda en la verdad. Y el apóstol Pablo no le quedó otra. Se los entregó a Satanás y allá que se compongan como puedan. Es peligroso entonces, y es bueno hacerle caso a la recomendación de Hebreos 12. Caminar puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Le muestro otro ejemplo. Vamos aquí a Mateo. Capítulo 14, versículo 27 en adelante. Mateo 14, 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. O sea, mírenme a mí, aquí estoy con ustedes. Versículo siguiente. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname. Un siervo obedece lo que su señor le ordena. Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Esas son obras de fe. ¿Oyó? Versículo siguiente. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó. Léalo bien, es que yo estoy leyendo mal, léalo bien. Y caminó sobre el agua hacia ¿dónde? Pedro todo el tiempo metido en el agua nadando, y por primera vez en la vida está caminando sobre el agua. Pero caminó sobre el agua mientras que no solo fe,
Porque los anteriores tenían fe, pero se ahogaron con tu fe. Caminó sobre el agua mientras que, mientras se mantuvo mirando al Señor Jesús. Mientras se mantuvo mirando al autor y consumador de la fe. Se lo demuestro, versículo siguiente. Pero cuando vio, ¿qué cosa? Y para ver el viento tuvo que separar la mirada del Señor Jesús. Porque nadie puede mirar ni servir a dos señores. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué pasó? Claro, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó, que perezco. Y dígame, Pedro no sabía nadar. Ay, ¿por qué no salió, regresó nadando al barco? Eso quiere decir que cuando se naufraga en la fe, el recurso humano no alcanza para salvarse a sí mismo y tampoco salvar a nadie. ¿Oyó? Porque en Juan capítulo 20 dice que Pedro sí sabía nadar. Cuando el Señor le apareció por allá por la playa, que Juan dijo, es el Señor. Se tiró al agua, ¿sí o no? Y en el agua se puso la ropa y allá salió nadando. Sí sabía nadar, así que no era problema de humano, es problema de fe. Naufragó en la fe. Gracias a Dios que estaba frente al Señor y clamó enseguida, sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo levanta, lo saca y regresan por sobre el agua al barco. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es peligroso dejar de mirar al Señor en este tiempo. ¿Oyó? Porque un hombre se puso a mirar a los ricos y cómo conseguían sus riquezas y se le llenó el corazón de amargura y hasta pensó apartarse. El hombre del Salmo 73. Ajá, ese mismo. Pero hubo otro que tenía 99 años y el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y este se mantuvo viendo a su Dios y dice, y se fortaleció en fe. Y creyó en esperanza contra esperanza. Lo que Dios le prometió, se lo cumplió. Por eso la pregunta esta noche es, ¿dónde tienes puesta tu fe? Por ahí me llegó una nota al celular y me pareció pertinente ir atrás y ya voy a terminar. Dice, la fe y la oración de un cuadrapléjico. Escuche, es un credo para aquellos que han sufrido. A Dios le pedí fuerza para poder alcanzar mis objetivos y a cambio fui hecho débil para poder aprender humildemente a obedecer. Pedí salud para poder hacer cosas grandiosas. En lugar de eso se me dio enfermedad para poder hacer cosas mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz. En lugar de eso se me dio pobreza para poder ser sabio. Pedí poderío para ser alabado por los hombres. Se me dio debilidad para poder sentir la necesidad que tengo de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Se me dio en cambio la vida para poder disfrutar de todas las cosas. No se me dio nada de lo que pedí, pero sí todo lo que había esperado me fue dado. Casi a pesar de mí mismo fueron atendidas las plegarias que nunca pronuncié. Entre los hombres soy el más ricamente bendecido. Esto lo escribió alguien en una placa que estaba en un hospital donde atendían a los cuadraplégicos de las fuerzas militares de Norteamérica. Finalizo con una reflexión. ¿Cuántos han visto la película Dios no está muerto, volumen 1? 1, 4 no más. 5, no es para avergonzarles, es para hacer una reflexión. Esa película, hay un profesor y en su cátedra a los estudiantes, en la primera clase le repartió una hoja a todos, escriban ahí Dios está muerto. Y de esa manera tienen ya su semestre asegurado.
El que no lo haga ya cometió suicidio intelectual, académico, dijo él. Tal que todos agarraron y comenzaron a escribir. Pero hubo uno que se quedó así: no, yo no voy a hacer eso. Y entonces el profesor le dice: bueno, si no escribes eso, te toca demostrar que Dios existe. Y te vas a enfrentar conmigo. Y se lucha y se da el debate y todas las cosas. Ya en una de las últimas intervenciones, el muchacho cristiano le pregunta: profesor, ¿por qué odia a Dios? ¿Por qué odia a Dios? Y el profesor dice: ni siquiera es una pregunta. Entonces el muchacho le formula la pregunta correctamente y a él, el profesor, no le queda otra. Se va desde la amargura diciendo: ¿cómo no lo voy a odiar? Si cuando era un niño de 9 años mi abuela enfermó y le pedí que la sanara y no la sanó. Un Dios que no le importa el dolor de un niño, no vale la pena creer en él, dice, y se despacha por ahí. Y el muchacho conserva la calma y dice: profesor, ¿cómo usted puede odiar algo que no existe? Y hasta ahí llegó el ateo. Y resulta que él dice, el profesor: todos los que son agnósticos en algún momento fueron cristianos, pero decepcionados se apartaron de Dios, naufragaron en la fe. Pero no recuerdo en cuál película es donde el profesor dio el accidente, la misma uno, ¿verdad? Al final, y unos pastores van y lo atienden, y ahí en medio de la carretera le dicen: acepta al Señor. Y él dice: no, yo no creo, yo soy ateo. Y tú no eres ateo. Y ahí en los últimos momentos antes de morir, vuelve a Dios y termina recitando un texto bíblico. Es bueno que el día que tenga por ahí oportunidad se la vea. Yo la he usado como terapia para echarla con jóvenes y da una buena lección para el que quiera aprender. ¿Cuántos, colóquese por favor, cuántos de los que un día dijeron que tenían fe, que creían en Dios, hoy no están con nosotros? ¿Dónde están aquellos que aplaudían y saltaban y querían llevar el mundo con los pies y con el pecho, y apenas los visitó la enfermedad a un ser querido de ellos, se resintieron con Dios? Porque Dios no le sanó a su familiar, pero ese familiar tuvo toda la vida para aceptar al Señor. Leí de alguien que en la iglesia era la que más cantaba, la que más dirigía y la que más aportaba porque era muy rica. De la noche a la mañana dejó de venir a culto. Repito, leí de alguien, no me estoy refiriendo aquí en la iglesia a nadie. Esa persona era muy rica y daba grandes donaciones para la organización donde ella se congregaba. De la noche a la mañana dejó de venir a culto. El pastor fue a visitarle y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste? Yo no creo en Dios, dijo. Ya yo no creo en Dios. ¿Cómo así, hermana? La fe se me murió. ¿Y por qué se le murió la fe? Porque Dios no quiso sanar a mi abuelita. ¿Y qué edad tenía su abuelita? Tenía 92 años. Y el pastor le dice: pero es que tu abuelita tuvo 92 años para conocer a Jesús, para aceptar a Jesús, y ahora a última hora lo quieres obligar y lo quieres hacer culpable de tu desgracia y de tu tristeza. Pero eso pasa cuando tenemos la mirada puesta en las emociones, en lo que sentimos, en los testimonios, en los aplausos, en los saltos. Hay que conservar la mirada puesta en el único que hasta el día de hoy se titula y se presenta como el autor y el que hace realidad la fe de aquellos que se mantienen mirándolo solo a Él. Si alguien de los que me escucha esta noche aquí presente o a través de la transmisión está como Pedro, está tragándose unos buches de agua porque ha naufragado, y estás oyendo esta palabra, es que Dios te está diciendo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Tú deja tu rebeldía, deja tu amargura como Asaf, e imita a Pedro y dile: Señor, ten misericordia de mí, socórreme. Porque de ahí, de ese naufragio, no hay mano humana que te pueda salvar.
El único que te puede sacar es el autor de la fe. Si te extiende su mano, volverás con él a la barca de la salvación. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Dónde está puesta tu fe? Si tienes tu fe puesta en un Dios muerto, tu fe es vana. Así dice 1 Corintios 15, 14. Pero el Cristo de nosotros vive y vive para siempre. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no existes. Si la lluvia tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuáles manos todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin él no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la fe que aflicciona tu boca? O la sombra de un árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver a contar cada estrella que alumbra lo bello de un inmenso cielo. Si no puede, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande, no se puede negar. ¿Qué es lo que tú sabes, iglesia? Yo sé que Él vive. ¿Y por qué lo sabes? Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, O al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño alabado cuando va seas. pasando. O al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo desde la más pequeña, insignificante, microscópica de las criaturas hasta el más grande, inmenso monstruo, hasta el insondable mar y el anchuroso cielo. Lo hizo Él. Lo hizo Él porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. Recuerda que te amo. Recibe un abrazo. Que Dios te guarde. Ve con cuidado y que esta semana, en todo lo que emprendas, el Señor esté contigo.